vamos entonces a continuar en esta tarde esa trayectoria. ¿Hay alguien que le haya asignado algo también adicional sobre el libro de Judas, además de Sodoma y Gomorra? Me parece que le había asignado a alguien, sí, por ahí. Me asignaste lo de Miguel, que lo vamos a ver. Muy bien. ¿Y alguien más? Algo de Moisés cuando contendía por el cuerpo de él. Por el cuerpo, muy bien. Los vamos a estar viendo también. Si no los vemos hoy, los vamos a estar viendo, ¿verdad? En la medida que nos vamos acercando. Fíjese que aparece, eso fue de las primeras cosas que mencionamos, que en ninguna manera Judas menciona que es hermano de Jesús. Y habíamos dicho que tal era la humildad, la consagración y la dedicación, que él sabía que no necesitaba esa carta de presentación, porque realmente luego de la Jesús, hermanos de Jesús, y explicamos por qué, ¿verdad? Porque obviamente Jesús fue un nacimiento virginal donde no me dio hombre biológicamente hablando. Por eso hablamos de los medios hermanos de Jesús y de que Jesús obviamente tuvo hermanos. Esa fue una de las cosas que estuvimos mencionando. Otro aspecto importante que también habíamos mencionado, lo que significaba el tener grande apostasía, no es otra cosa que renegar de las verdades conocidas, en este caso de las verdades escriturales, ¿cierto? Eso habíamos comentado. También mencionamos que Judas menciona una serie de apóstatas, ¿cierto? Entre ellos menciona a Caín, menciona a Coré, menciona a Balaán. Tuvieron su consecuencia por su pecado, pues también tengamos claro nosotros. Ok. Que la consecuencia es que si fallamos igual vamos a hacer, también se va a tomar medida con eso. Claro, eso es muy importante, ¿no? Que es una manera de ver las consecuencias que trae el pecado a nuestras vidas o la desobediencia, ¿verdad? Y entonces pues vamos obteniendo realmente un cuadro, ¿verdad? Un cuadro, digamos, ideológico preciso de quiénes eran estas personas. Es que estoy por aquí enviando a su vez el vídeo. Saludos a Malga Nazario que nos está viendo. Malga, Dios te bendiga. Y Dalia nos ve por allí también. Y también Gloria Quijano, que nos está viendo, está aquí, ¿verdad? Ella nos está viendo por aquí y a la vez está allí también, ¿verdad? Así que le saludamos en esta tarde, ¿verdad? Gloriosa tarde del Señor. Así que nada, los voy a estar viendo hoy por aquí y le vamos saludando según vayan entrando. Ahora, fíjese la gran solicitud, amén, el anhelo, el deseo. Mire versículo 3 allí. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis por mí. De hecho, Jesús es el sumo pontífice, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña el libro de Hebreos. Así que esa común salvación. Ahora, mire que lo interesante que menciona Judas, dice de que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces esa fe? Una vez dada a los santos, ¿cierto? Porque también hemos explicado que la fe es un don de ¿quién? La fe es un don divino. ¿La fe quién la da? La da el Señor. Él es el autor, dice el Nuevo Testamento, Él es el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque usted y yo no podemos producir fe. ¿De dónde la vamos a sacar? La única manera es que sea un regalo de Dios para nuestras vidas. Dice amén. Amén. Porque para ser salvo necesitábamos fe, ¿cierto? Y en el paquete de la salvación, en la cajita, esa cajita hermosa, ¿verdad? Lo estoy hablando figuradamente, ¿verdad? Nos dieron la fe. ¿Y qué es la fe? Mire que habla de la fe una vez dada ¿a quién? ¿A quién? A los santos. ¿Y quiénes son los santos? nosotros, la iglesia de aquel tiempo a quien escribe Judas,
y la iglesia de esta posmodernidad y la iglesia de todos los tiempos, una vez dada a los santos. Y esto es afirmativo sobre la seguridad de salvación que tenemos en Cristo. El Señor no se pasa dándonos la fe, nos las dio hoy, mañana nos las quita porque amaneció lluvioso y está de mal humor. El viernes está de mejor humor y dice, ok, te la voy a colocar otra vez. ¿Bien? Así que la palabra dice que los dones y el llamado son que irrevocables. ¿Bien? Y una vez respondimos a ese llamado del Señor, que significa que somos salvos, eternamente salvos, asegurada nuestra salvación en Cristo, puede ser que en un momento dado tengamos una caída o pequemos, pero ¿qué dice la Biblia? Que si hemos pecado, abogado tenemos para con quién, para con Dios a través de Cristo. ¿Bien? Cristo es nuestro abogado, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo es el camino, es la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Ahora, habla de contender ardientemente por la fe. Eso lo dice Judas, ¿verdad? Y habíamos hablado de que contender ardientemente por la fe significa ¿qué? Que nos agajamos allí a los puños para defender la fe. ¿Será eso? O que empezamos una discusión acalorada con la gente porque yo soy cristiano, eso que tú estás diciendo no es cierto. Por ejemplo, encuentra una persona y nos dice, yo no creo en la deidad de Cristo, es decir, yo no creo que Jesucristo es Dios. Podemos contender ardientemente por la fe. No le tengo que decir, ¿qué? No. Repíteme eso otra vez, que tú no crees en quién, que Cristo es... No, tú no me digas una cosa, así no se habla. Amén. Pues, se acabó la amistad. Gran Dios y Salvador Jesucristo. Y le digo, mira, allí dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No dice aquí en ningún lado que sea el arcángel Miguel o que fue un ángel creado, etcétera. Pero ¿cómo lo hacemos? Con amor y apaciblemente. Si la persona se altera, simplemente le decimos, Dios te bendiga, Dios te guarde, hasta la próxima, hasta luego. Seguimos hablando luego, seguimos orando, ¿verdad? Así que apologética, que se estudia cuando estudiamos teología, es lo que está diciendo Judas, ¿verdad? Contender ardientemente por la fe. También estriba en no negar esa fe que nos ha sido dada, ¿cierto? Ejemplo, cuando hay presión de grupos y están montones de gente diciendo barbaridades sobre Jesús o sobre los cristianos, entonces, ¿qué no sería contender ardientemente por la fe? Poner de, eso es verdad lo que ustedes están diciendo. Bueno, porque quiero estar con el corillo que está allí. No. Puedo simplemente decirle, yo no creo, respetuosamente, no creo igual que ustedes. Y yo creo que el Evangelio es poder de Dios para salvación, etcétera, etcétera. Bien, si la persona o el grupo de personas toma otra actitud, pues nos vamos tranquilamente. Amén. Porque quienes tienen que dar el ejemplo somos nosotros, en delitos y pecados, porque Cristo nos lo ha alumbrado. Amén. Así que eso es ardientemente contender por la fe. Ahora hay algo bien importante que lo volvemos a repetir, que es una enseñanza teológica, ¿verdad? De hombres, ¿ves? Y cuando dice hombres, haciendo referencia también a mujeres que entraron encubiertamente, a escondida, solapadamente, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Qué tipo de personas son esas? Vamos a ver. ¿Ah? Primero dice que fueron personas que entraron encubiertas, pero luego también nos da un detalle allí. ¿Qué más? Muy bien. Desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Y qué características da? Hombres impíos, que habíamos definido la palabra impío, ¿cierto? Impío, que no es pío, ¿cierto? ¿Pero qué es pío?
Pío significa santo, ¿verdad? Santo, ¿verdad? Impío, pues que no es santo, es decir, que no es creyente, ¿verdad? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia. Recuerda cuando Pablo también lo dice, que Pablo le enseña gracia y mucha gente entendía, en lugar de la libertad en Cristo, entendieron que libertad mal entendida, libertinaje, libertad mal entendida, ¿cierto? Porque yo puedo decir, muchachos, yo soy eternamente salvo. Vamos a hacer lo que sea, olvídate. Si todo el mundo lo hace, si todo el mundo joda, vamos a joder si yo soy salvo, eso no tiene nada que ver. ¿Cierto? ¿Para qué una copita de vino? Pues, tomarme la botella completa aquí si yo tengo una gracia que eso me cubre tremendamente. Eso se llama libertinaje, ¿cierto? Libertad mal entendida, ¿verdad? Ahora, y lo que dice el Nuevo Testamento, todo me es lícito, ¿cierto? Pero no todo me conviene, ¿cierto? Bueno, pues dice que son hombres impíos los que va describiendo dentro de esa apostasía rampante, son libertinos. Antinomianos. Ah, muy bien, que habíamos dicho, muy bien, antinomianos, muy bien. Es decir, en contra de la ley moral de Dios, ¿cierto? Porque habíamos comentado una vida inmoral, una vida sin ley moral, ¿cierto? Mire, ¿y qué produce un tipo de vida como esa? Usted se imagina que no existieran leyes, ¿cierto? Es existiendo leyes, y mire cómo está la sociedad. El semáforo, ay, fíjate, está amarilla o está verde o está roja, me da lo mismo si está roja, amarilla, lo que sea, voy a pasar por ahí voy, ¿cierto? ¿Cuántas personas se han electrocutado en lugares donde dice no entre, no toque? ¿Y qué nos da nuestra humanidad? Ay, dice que no toque, pero eso es un invento para que yo no toque. Quedé electrificado. ¿Tendrá Dios culpa de eso? No. Nosotros somos responsables por nuestros actos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nos da la gracia es seguridad de salvación, pero también la gracia nos da paz, ¿cierto? Y la gracia nos impele o nos da el deseo de ser obedientes al Señor, amén, de amar al Señor, de amar al prójimo, de respetar las leyes morales que existen, todo este tipo de cosas. Porque ya habíamos dicho anteriormente que no estamos sujetos a la ley ceremonial del Antiguo Testamento, entiéndase la ley ceremonial, pero lo que es ley moral, esa todavía está vigente. Ejemplo, no matarás, ¿cierto? Que con Cristo esa ley todavía es más profunda, porque esto de no matarás, ¿qué dirían los antiguos? Los escribas y los fariseos, que decían, bueno, pues ahí dice no matar, que no le quites la vida a alguien, pero ¿qué dijo Jesús? Que el que odia a su prójimo, ¿qué es? Es homicida de su hermano, ¿cierto? ¿Y qué decían los escribas y los fariseos? Adulterio es si vas al lecho, a la cama, con la mujer ajena. Ok, eso es cierto. ¿Y Jesús qué le dice? ¿Cómo? Con solo desearla, le dice Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Que Jesús era legalista? No, que Jesús llevaba la ley más profundamente que ellos, porque ellos llevaban una ley externa. No hagas esto, no hagas lo otro. Pero ¿cómo lo hacían? Como robots, automáticamente. ¿Y qué buscaba Jesús realmente? ¿Qué era lo que buscaba? Que la práctica de ellos fuera de corazón, ¿cierto? No es la lista del supermercado, no hagas esto, no hagas lo otro, mira aquello, etcétera, etcétera. Entonces lo hacemos automáticamente, pero nos olvidamos del espíritu de la ley, que es lo importante, ¿verdad? Nuestra actitud de un corazón renacido hacia lo que dice la palabra del Señor. Amén.
No solamente son impíos, son libertinos, condenados, dice allí. ¿Qué más? Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ándale. Niegan a Dios, pero ¿qué niegan también? La soberanía de Dios. Y usted dirá, ¿y por qué esto? Bueno, usted recordará, por ejemplo, en la antigüedad en Roma, que eran politeístas, que creían muchos de los, bueno, todos los emperadores, ¿qué creían ellos? Que eran dioses. El domingo era que estaba mencionando a Alejandro Magno, y Alejandro Magno, su progenitora, su madre, le entró por aquí por la mente y le dijo, tú eres un dios. Y usted sabe que ellos hacían unos rituales, que tomaban unas bebidas, como los indios, que quedaban en un éxtasis, ¿no? Entonces, pues supuestamente, pues Alejandro Magno tuvo esa revelación a través de del líquido ese que ingirió, que era como un alucinógeno realmente. Y ahí pues entonces llega al Olimpo, que era el lugar de los dioses, y era hijo nada más y nada más que de Zeus, imagínense, ¿entiendes? Si era hijo de Zeus, pues que él dijo, aquí no hay que contemplar nada, si yo soy hijo de Zeus, que es de los dioses principales, pues ¿qué soy? Soy un dios. Ahora, vamos a la historia. Eso no le quita que fue buen conquistador por aquí, por allá, etcétera, ¿verdad? No estamos hablando de la parte de la historia, estamos hablando de la parte mitológica que él se llegó a creer, ¿verdad? No solamente él, sino lea la vida, por ejemplo, de Calígula y de cada una de estas personas. De hecho, para que podamos entender esto, cuando se niega al Dios soberano, estas mismas culturas, ellos se mataban, los hermanos. Por ejemplo, si Carlomagno, como pasó, tenía un hermano, pues ¿qué podía pensar Carlomagno? Lo mismo que Cleopatra en Egipto, la reina, por ejemplo, que tenía familiares, tenía hermanos, ¿qué decía? Ah, no, esto hay que matarlo porque van a heredar el trono y aquí no puede haber más rey que yo. Además, yo soy Dios, me tienen que dejar a mí el camino, ¿verdad? Y así pasó, ¿verdad? El caso de Carlomagno, el caso de Cleopatra, que históricamente los estudiamos y vemos la serie, pero esa es la razón por la cual muchas de estas personas escriben. Imagínense a Pablo, que le tocó en la Roma imperialista. Imagínense a Pedro, que pasó por tantas situaciones como esta, ¿bien? Así que niegan al Dios soberano, porque también muchos politeístas también eran muy abiertos y ellos decían, ok, yo, no está bien, yo creo en Afrodita. Pues, ¿cuál es el otro que está ahí? Jesús, pues echa para acá también, vamos también a creer en Jesús. ¿Se acuerda Pablo? Cuando va al panteón de los dioses, allí hay varias personas, y entonces habían hecho en el panteón, habían hecho un lugar para otro Dios, y escribieron al Dios no conocido, porque ellos aceptaban todo lo que viniera, los dioses que le pudieran ayudar. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo pudo haber aprovechado la oportunidad y le hubiera dicho, hijos del diablo, politeístas, pero ¿qué es lo que ustedes se creen adorando tantos dioses y ahora quieren adorar uno más? ¿Qué le dijo Pablo? Hay que tener sabiduría del cielo. ¿Qué le dijo Pablo? De ese Dios que ustedes no conocen, que es el que hizo los cielos y la tierra, yo les voy a hablar. Esa es sabiduría. Y no se la habían a Pablo no se le enseñaron los romanos ni la cultura helénica o griega. ¿De dónde vino esa sabiduría? Del cielo. Sabiduría celestial para poder hablar en un momento dado. Y hoy día, pues el Señor nos da. Hay veces que hay que hablar contundente y fuerte, sin faltar el respeto, claro. Y hay veces en que vamos mirando la situación para hablar a la gente. Y Dios le dio la oportunidad no solamente a Pablo, también a Pedro, a cada uno de los evangelistas que menciona allí. Saludos a Manuel López Feliciano. Manuel, Dios te bendiga, que nos está viendo por aquí. Qué bueno que ya estás bien. Te esperamos mañana si te sientes mejor allá en el comedor social.
Ok, ¿y qué es la soberanía de Dios? ¿Qué es eso? Vamos a ver. ¿En qué estriba la soberanía de Dios? Saber que Dios es soberano. ¿Perdón? Ajá, que Dios es único, muy bien. Su poder, muy bien. Que Él es todo poderoso, ¿cierto? Ese es uno de los atributos de Dios en su soberanía. Él es todopoderoso, ¿cierto? ¿Qué más? Fíjense que en la antigüedad Carlos Magno ellos le consideraban soberano, y que Cleopatra ni se diga, imagínate. Ella también decía que era soberana. ¿Qué es soberano? Estar por encima de todo alrededor. Es decir, que Dios ordena todo de acuerdo al puro afecto de su voluntad. Amén. Y no hay quien le diga nada. ¿Cierto? Porque ¿quién le dice a Dios cómo hacer las cosas? Porque Él no necesita consejeros. ¿No le ha pasado? No levanten la mano todos a la misma vez, ni yo acá también, porque todos lo hemos hecho. Que nos pasa algo en la vida y que decimos, esto no puede ser, pero ¿y por qué Dios me hizo esto? No levante la mano, porque lo hemos hecho en muchas ocasiones, todos lo hemos. O se muere un familiar, pero ¿qué es esto? ¿Pero y por qué murió? Y tan fiel que era en la iglesia y tan buena gente, daba dádivas y todo, pero ¿por qué se murió? Bueno, porque le tocó el momento, ¿cierto? Y es doloroso aceptarlo, es doloroso aceptarlo. Porque si hablamos de alguien que hace tiempo que no vemos, chévere, pero cuando es alguien cercano, el cruce de emociones es bien fuerte, ¿cierto? Imagínese un hijo, un primo, un nieto, un abuelo, es difícil. Pero ¿qué sabemos? Job dijo, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Amén. Esa es la realidad, Dios es soberano. ¿Y en qué es soberano? En todo. Tiene dominio sobre la naturaleza. Nos podíamos amanecer hablando de los salmos, los cielos cuentan la gloria de Dios. Es soberano en los eventos atmosféricos, ¿cierto? ¡Ay, Dios mío, está lloviendo! ¿Por qué está lloviendo? Pero si no llueve y hay sequía, ¿qué decimos? ¿Pero qué le pasa a Dios? Las cogió con nosotros. ¿Se creerá que estamos en los tiempos de Elías? No, que llueva. Pero entonces cae un zafacón de lluvia de momento y empezamos a pelear porque llovió. Es decir, que como seres humanos, ¿qué nos pasa realmente en esta carne? ¿Qué nos pasa, hermano? La realidad. ¿Cuál es la realidad? Que no somos conformes humanamente hablando, ¿cierto? Amén. Pero eso no es usted, soy yo. Eso no es usted no. Amén. Es acá, oye, es acá. Así que Él es, y es la salvación. Usted se imagina que Dios nos hubiera dado vela en el entierro de la salvación de la gente. Usted puede estar seguro que yo creo que casi nadie subiría al cielo porque no me cae bien, no me gusta cómo habla, no me gusta cómo me mira, cómo se conduce, no me gusta cómo piensa, no pertenece al mismo partido político que yo, por lo tanto debe estar condenado o condenada. Es vegetariana y yo soy carnívoro, no. Para afuera los vegetarianos. ¿Va observando? La salvación, Jonás dijo que es del Señor, es única y es del Señor, le pertenece al Señor y es por gracia. Amén. Enteramente por gracia. Dios es soberano en la salvación. Amén. Mis ovejas oyen mi voz, nadie las puede arrebatar de mi mano. Nadie que haya sido salvo se lo van a arrebatar al Señor. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, porque le pertenecen al Señor. Amén. Cuando usted vaya a un funeral y alguien le diga, ¿dónde estará? Porque lo primero que le preguntan a uno es ¿a dónde fue? Como si uno tuviera, ¿cómo que le llaman acá? Cuando uno compra una franquicia, ¿verdad? Franquicia, es la palabra, ¿verdad?
compro la franquicia de un negocio y es mío. Entonces, a veces los líderes cristianos podemos creernos que tenemos la franquicia de la salvación. Así que cuando alguien le pregunte, dígale, realmente la salvación es de quién. Es del Señor, porque tú y yo no sabemos lo que hizo el Señor en el último momento con esa vida. Eso le toca al Señor. Amén. Amén. Y así somos todos felices. Gloria a Dios. Bueno, seguimos. ¿Qué más? Vamos a ver. Judas ahora tiene empeño, ¿verdad? Diligencia, el gran deseo de hablar de esa salvación y de la apostasía, de defender la fe apologética, amén, de batallar, de transmitir los conocimientos de esa fe a los demás, amén. Ahora, la razón, ahí lo dice claro, bueno, la razón de escribir es porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Para qué? ¿Para qué entran? Para dañar, para socavar, para distorsionar la doctrina cristiana. Cuando un fundamento apostólico habla de que Jesucristo es Dios, de que Él es soberano, no. No, nos reservamos el derecho de admisión. Él es 97% soberano y el otro 3% pertenece a mi libre albedrío y si yo quiero. No, Él es 100% soberano. Amén. Después tendríamos que entrar al famoso libre albedrío, que yo siempre le digo a la gente que hay un buen libre albedrío. ¿Cuántos han ido a los, perdone que anuncie esto, cuántos han ido a los helados chinos arriba en la plaza? Amén. Todos yo creo que hemos ido, no has ido para acá, todavía. Pues de los mejores helados se dicen que son anuncios no pagados de esos chinos que están allá arriba. Ok, pues mire, el libre albedrío, tenemos potestad para comprar el helado de pistacho, de maíz, de coco, los traen de maní, que son bien buenos también, de lechosa, hasta ahí llegamos, amén. Pero en cuanto a la salvación, Dios como soberano se retiene el derecho de salvar y lo hace de pura gracia. No lo hace porque nos lo merezcamos o seamos mejores, aportamos más, qué chéveres somos, qué lindos somos. Ganamos el concurso de belleza, qué bello todo. Pero nada que ver. La salvación le pertenece a Él y solamente a Él. ¿Estamos claros? Mire esta definición de estos hombres que entraron encubiertamente, que son libertinos. En el comentario que le entregué dice: libertinaje es también el abuso de la propia libertad, menospreciando la libertad de los demás. Ya no solamente ser libertino en el asunto de la práctica del pecado, coartar la libertad de los demás. ¿Recuerda un ejemplo en el Nuevo Testamento de ese tipo? Bueno, hay montones, pero recuerda uno. ¿Recuerda cuando Pablo escribe la epístola a los Gálatas? Recuerda, la iglesia de Galacia, ¿qué había pasado? ¿Qué había sucedido allí? Que Pablo tiene que claramente corregir, ¿verdad? Y advertir. ¿Qué había pasado? Con la libertad que Pablo le había enseñado. ¿Qué hicieron los Gálatas? ¿Qué hicieron los Gálatas? Había un grupo de judíos, ¿cierto? O de cristianos judíos, y ellos comenzaron a judaizar a los demás. ¿Qué es eso? Pues que le dijeron: tienes que guardar sábado, tienes que guardar todas esas leyes ceremoniales, lávate las manos, láveselas por asunto de salud, ¿verdad? Me estoy refiriendo a otro tipo de lavado allá, con respecto a la ley. ¿Y qué Pablo les dijo? ¿Quién los sedujo? Ellos cedieron su libertad en Cristo y ahora no sabía si eran cristianos o eran judíos. Mira a ver si me entiende en esta hora. El judaísmo es una cosa
¿cierto? Es un asunto. Y el cristianismo es otra. Somos cristianos, no somos judíos. Amén. Eso es muy serio. ¿Y por qué usted no toca tal instrumento y celebra? Los quiero mucho, porque yo sé que me ven. ¿Por qué no celebra tal fiesta o tal fiesta? Porque no soy judío. Amén. Y la fiesta del Purín, que es tan linda, ¿por qué no la celebra? Bueno, es que no puedo celebrarla. Muy bonita en el libro de Esther, ya estaba cuando la celebraban, porque no soy judío, soy cristiano. Y el Nuevo Testamento dice que el acta de los decretos que había en contra nuestra, con todas esas leyes ceremoniales y todo eso, fue crucificado allí en la cruz. Amén. ¿Y qué hago ahora? Respeto al que lo hago, lo abrazo en el amor de Cristo, pero no soy judío, soy cristiano. Amén. Gracia y paz del Señor. Amén. Y me podría seguir preguntando, ¿por qué no toca el shofar? ¿Por qué no hace? Es lo mismo, ¿verdad? Porque son cosas bonitas, pero que no pertenecen a este nuevo pacto. Amén. Y eso es bien importante. ¿Qué más? Vamos a ver. Mencionaste, Cristi, los antinomianos, ¿verdad? Por allí. Los que están en contra de la ley. Es decir, que después de tener gracia podemos hacer cualquier cosa, ¿verdad? No creían en esa ley moral que estaba allí prescrita. ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Qué más? Negaban la soberanía, que eran libertinos. No aceptaban la autoridad de Dios. Amén. Mire, dos cosas importantes aquí. Nosotros creemos en Cristo como nuestro Salvador. Amén. Fuimos salvos a través del sacrificio de Cristo. Pero Él también es Señor nuestro. Amén. Él no puede ser solamente el Salvador. Él es el Señor. Creer en el señorío de Cristo implica que Él tiene que toda autoridad, porque Él es el Señor. Sobre la tierra, sí. Sobre los habitantes de la tierra, sí. Y dentro de esos habitantes de la tierra, ¿quién está? Está usted, estoy yo, y está aún el que no cree en Él. Esa es la realidad, amén. Él es Señor. Significa que tiene autoridad para disponer. Amén. Otra cosa es que la gente no le reconozca, pero Él sigue siendo Señor sobre todo. Tiene esa autoridad. Amén. Recuerda que los discípulos en abierto desafío a las leyes romanas que llamaban al emperador Curios o Quirios, Señor, que ya lo habíamos dicho porque los emperadores creían que ellos eran dioses. ¿Y qué hacen los discípulos? En abierto desafío dicen, no, el emperador no es Curios o Quirios, Jesucristo es el Señor, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? El Señor. No era fácil decirlo en aquel tiempo, amén, porque alguien se para en la acera y seguimos caminando y le decimos, Dios te bendiga, hasta luego, espero que tenga un mejor día. Pero estamos hablando del imperio expansionista romano, simple y llanamente, que era enemigo del cristianismo. ¿Bien? ¿Qué más? Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Aplíqueme eso a hoy día, vamos a ver. Hoy día. Mire eso. Esa expresión. Decir conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Cómo podemos aplicar eso hoy día? ¿Cómo? Cuando vayamos al prójimo. Cuando no haya amor al prójimo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo puedo negar eso? Vamos a ver. Falta de perdón. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa?
Vamos a ver. Decir que conozco a Dios. Dime, Katy. Falta de amor. Falta de amor. Muy bien, Katy. No da amor. Muy bien. Dice el Señor, en el amor conoceréis que sois mis discípulos. Y por su fruto los conoceréis. Fíjense que sería incompatible, ¿verdad? Decir, soy cristiano, pero entonces incompatible con lo que puedo hacer o con lo que puedo hablar o salir de mi boca, ¿verdad? Porque el mismo Nuevo Testamento dice que una fuente no puede dar de dos, ¿qué? De dos aguas. A eso es lo que realmente se refiere. Amén. ¿Y cómo esas cosas las podemos mejorar en nuestra vida? Porque todos hemos pasado por todo ese proceso. Bueno, porque somos nacidos de nuevo, ¿cierto? Somos renacidos de simiente incorruptible, dice Pedro, y el Señor nos va encaminando a través de su palabra, su gracia, su misericordia. Amén. Nos abraza. Y cuando pasa eso, pues vamos a ser como el buen árbol. El buen árbol se conoce ¿por qué? Por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Un árbol de mango no va a dar pana ni aguacate, no le espere. ¿Tiene que dar qué? Mango. Pues somos árboles, ¿verdad? En el Antiguo Testamento nos compara también con árboles, ¿verdad? Y en el Nuevo, pues, árboles que dan frutos dignos de arrepentimiento. Amén. No nos van a conocer por orar por los enfermos y que sean sanos, qué bueno, por hablar lenguas humanas y angélicas, qué tremendo, está chévere, qué más. Cualquiera de los dones de los que queramos hablar, tremendo, bueno, eso está, pero por encima de eso es el amor, ¿verdad? Que habla Corintios, ¿verdad? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no tengo amor, y es el amor que ágape, es el amor que fue derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Por allí viendo la gente que va entrando. Hasta ahí estamos bien. Así que yo puedo decir que soy cristiano, pero entonces con mis actuaciones, mi maltrato puede ser acción familiar, al vecino, a un hermano de la iglesia, un compañero de trabajo. Mi forma de maltratar a los demás, pues desdice de lo que realmente creo. ¿Va observando? A eso es lo que se refiere. ¿Estamos bien? Muy bien. Ahora, ¿qué tiempo me queda por ahí? ¿Qué quiere Judas? ¿Cuánto? ¡Wow! Se nos fue el tiempo. ¿Qué quiere Judas? Que recordemos de un pueblo, de los ángeles y de dos ciudades, que fue lo que vimos la semana pasada. ¿Qué son los vicios contra naturaleza? Que nuestra hermana Lía, por cierto, nos estaba hablando de eso. Vamos a ver quién lee Judas del 5 al 7, rapidito. Cualquiera que quiera leerlo, del 5 al 7. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Muy bien. La semana pasada estuvimos viendo, yo lo vi también, un corto vídeo que era sobre Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que provocó realmente, y una de las cosas hoy día, ¿verdad? Que quieren hacer pasar este tema como que no era lo que decía ahí, ¿verdad? De Sodoma y Gomorra. Lo dice claramente la Biblia. ¿Por qué llegó el juicio a Sodoma y Gomorra? Lo dice ahí. Eso está claro, ¿cierto? O sea, que hoy día yo no podría decir, bueno, voy a hacer una reinterpretación de lo que dijo Judas aquí o una contextualización de esto, porque es lo que dice ahí simple y llanamente. De hecho, si usted ve documentales, sabe que históricamente
históricamente está probado lo que sucedió a estas ciudades, ¿verdad? A los vicios, ¿verdad? Que alcanzaron a estas ciudades. Pero ya no solamente dice eso. ¿Qué realmente quiere Judas que nosotros recordemos? Vamos a ver. ¿Ah? Vamos a ver. ¿Qué quiere el Señor? ¿Por qué dice allí? Mas quiero recordaos, ya que lo sabían, ¿no? Ya que lo habéis sabido. ¿Qué pasó con Egipto? El Señor liberó al pueblo, pero después que lo liberó por la desobediencia, destruyó a los desobedientes. Claro. ¿Qué pasó con Egipto? Sacó al pueblo de Egipto, pero ¿qué pasó con los incrédulos? Los incrédulos perecieron, ¿cierto? ¿Qué más? Muy bien, hablando de la esposa de Lot, muy bien. Tremendo, muy bien. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Recuerda cómo fueron destruidos las ciudades? Con fuego, azufre, ¿verdad? Fuego. ¿Y qué pasó también? Hubo una gente que salió de allí, ¿cierto? Erika, ¿verdad? Ha mencionado por allá la situación, la familia de Lot, ¿cierto? Menos Doña Lota, no dice allí Doña Lota, yo le digo Doña Lota porque bueno, Lota, ¿verdad? ¿Cómo? Ya que estaba afuera se devuelve. Exacto. Pues mire, y eso nos habla de nuestra naturaleza humana. Ella desobedeció también. ¿Ah? Porque ella desobedeció porque dijo que no miraran hacia atrás. Claro. No miraran hacia atrás y ella pues, Claro. humano, pues, Pero ella pierde la fe. quería llevar la contraria. De qué tenía que hacer. Claro, se le habían dado unas instrucciones, como cuando el Señor nos dice, mira esto, mira lo otro, etcétera. Señor, gracias que en este tiempo no nos conviertes en estatuas de sal, porque imagínense, yo creo que habría un museo completo de estatuas de sal, ¿cierto? Pues mire ya, simplemente en qué consistió el pecado, en la desobediencia. Dios le había sido claro. Entonces, mirar hacia atrás, ¿qué es lo que pasaba con Sodoma y Gomorra? Que eran ciudades prósperas, ¿cierto? Mire, se movía la abundancia, y la abundancia no es mala. El problema es cuando ponemos los ojos en lo que perece, ¿cierto? Entonces ya mira hacia atrás. Usted se imagina uno pensando, ay bendito, pero muchacho, ¿tú te acuerdas aquella pulsera que dejé allá, que me regalaron aquella egipcia y qué sé yo, etcétera? No, yo la voy a buscar porque me va a dar tiempo. Esa es la naturaleza humana. En la película ella era la única que andaba toda Que se estaba lamentando también porque iba a las dejar. personas que iban corriendo con sus sacos de oro o de dinero. Claro. Estaba lamentando porque iba a dejar su casa. La avaricia humana, ¿verdad? La avaricia humana, ¿verdad? Y nosotros creemos lo que dice allí, se convirtió en estatua de sal, amén, simple y llanamente. No, porque es que según la nueva teología, olvídate de la nueva teología, ¿bien? Esa es la que nos está causando problemas en esta vida, amén. Creer simple y llanamente que lo que nos está hablando es un ejemplo de desobediencia. Ahora, mientras habla de desobediencia, habla también de obediencia, ¿cierto? Porque sale la familia de quien, de Lot, la sacan, sale la familia por misericordia de Dios, pero esa familia es sacada. El pueblo es sacado de Egipto. Claro, muchos perecieron más adelante, pero hubo gente que obedeció, que siguió las instrucciones en obediencia al Señor, ¿cierto? ¿Qué más? Yo creo que estoy casi de la termino. Mire que habla del fuego eterno, ¿verdad? Del fuego que quemó a las ciudades, más del fuego, porque físicamente hablando exterminó a las ciudades. Ahí quiero detenerme, que es tema ya casi para la semana que viene. Uno de los atributos de Dios es amor, amén. Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor. Dios es amor, búscalo y verás. Versículo 8, primera de Juan. Dios es amor, amén. Dios es soberano, ¿cierto?
Ahora, y la semana que viene nos detendremos ahí, un atributo que a mucha gente no le gusta hablar de Dios. Y todo el mundo dice, Dios es amor, amén. Él es soberano, amén. Y muy poca gente le gusta hablar de la ira de Dios. Eso es otro atributo de Dios, ¿cierto? ¿Y dónde se vio ese atributo? Cuando se derramó sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, cuando cambiaron el uso común, el biológico, ¿cierto? Para lo que fueron llamados. Tanto así que ya usted sabe que hasta los ángeles atentaron contra ellos. ¿Por qué? Porque iba más allá de los extremos de lo que era el libertinaje, ¿cierto? Cuando usted lo ve hoy día, no tengo tiempo porque las manecillas ya están llegando, pero cuando usted lo ve en la posmodernidad, yo tengo que decir esto con mucho cariño. Lo tengo que decir. Y lo voy a decir. Hay una realidad. Hoy día, hable del aborto a muchos cristianos. No estoy hablando del que no conoce a Cristo, estoy hablando de cristianos. Que en mi página de Facebook he puesto, y algunos me escriben en Messenger, que cómo es posible que si los países o los gobiernos ordenan el aborto, pues hay que aceptarlo. Y yo le dije, pues es que eso va en contra de la ley moral de Dios. Eso es matar. Aunque el teólogo tertuliano, ¿qué me invento? Sinforoso, quien sea lo diga, eso es asesinato. Amén. Entonces hay que llamar a lo que es bueno, bueno, y a lo que es malo, malo también. Amén. Oye, qué difícil se nos hace, porque hay gente que me ha dicho, pero tú eres una persona tan inteligente. Yo le dije, gracias por lo que me toca, porque la inteligencia me la dio el Señor para saber que no se toca a los niños, que no se matan, pero tampoco se manosean, la pedofilia, que la quieren aceptar. ¿Y por qué usted habla así? Porque hay pecados que se dieron en Sodoma y Gomorra, y hoy día esta sociedad se queda corta. Sodoma se queda corta y Gomorra con la sociedad de hoy día. Amén. Así que estas cosas también hay que decirlas, y son bien importantes. Aunque nos quiten la cuenta, etcétera. La abro en otro lugar, no sé, tendré que abrirla. Tú me ayudarás a abrirla en otro lugar. Pero hay que llamar a las cosas como son. Amén. Y que Dios nos encuentre haciendo su voluntad. Bueno, pues la semana que viene vamos a ver si logramos llegar a los temas del arcángel Miguel, etcétera, etcétera, y el otro tema asignado, y vamos a tocar ese atributo, ya que hemos hablado de la soberanía, el de la ira de Dios. A ver, ¿verdad? Termino con esto. Para los cristianos, hablando al cristiano renacido de nuevo, Pablo enseña, Pablo dice, Pablo exhorta, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso hablando de cristianos renacidos de nuevo. Amén. Bueno, pues ¿quién ora para terminar? Para terminar esta parte.